Píldoras para no dormir. Bienvenidos a Píldoras para no dormir, tu dosis quincenal de terror. Estamos comenzando la segunda temporada de este podcast y en este episodio no nos estaremos centrando en un clásico de terror, sino que comenzaremos a explorar el true crime, no solo hablando de los distintos casos, sino también de las producciones audiovisuales que se inspiran justamente en estos casos policiales. En este primer episodio de esta segunda temporada de Píldoras para no dormir, vamos a centrarnos en The Night Stalker, la miniserie de Netflix, además de otras producciones inspiradas en este asesino, como así también en el caso policial. Mi nombre es Daniela Failease, pueden encontrarme en Instagram y Twitter como @DaniFailease y como siempre estoy acompañada por mis amigos y compañeros Marisa Cariolo, a quien encuentran en redes como @Cariolísima, quien será la encargada de meterse de lleno en todos los casos de true crime que hagamos en cada uno de estos episodios, como también va a desarrollar cada una de sus investigaciones. También tendremos a Mariano Core, como siempre, a quien encuentran en Twitter e Instagram como @mcore71, quien se meterá de lleno en los universos alternos y en este caso en particular comentará las distintas adaptaciones cinematográficas y seriefilas que justamente han tomado al Night Stalker como protagonista. Pero también en esta nueva temporada tenemos la incorporación de Fausto Giurescu, que se encargará de realizar el arte de cada episodio y pueden seguirlo en su Instagram para ver todos sus increíbles trabajos en @Fausto Giurescu. Y además les queremos comentar que vamos a estar en YouTube, así que también podrán vernos próximamente. Ahora sí, luego de esta presentación nos metemos de lleno en esta serie, Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, que estrenó en Netflix a comienzos de este año y como nos tiene acostumbrados la plataforma, nos trajo una gran producción justamente producida por Tyler Russell, quien además dirige algunos episodios, que quizás a alguno le suene el nombre de producciones como Chicago PD, que es una de las producciones policiales de la franquicia de Dick Wolf. La serie nos presenta en sus 4 episodios la historia de uno de los asesinos seriales más famosos de la década de los 80, que azotó a Los Ángeles, pero lo que tiene interesante es que se corre del típico relato donde el eje de la historia se centra justamente en la historia del asesino para dar prioridad a lo que fue la investigación policial y fundamentalmente darle la voz a los pocos sobrevivientes como así también a los familiares de muchas de las víctimas de este asesino, Richard Ramírez, apodado de Night Stalker o acechador nocturno, que como comenté anteriormente, Marisa Cariolo será la encargada de profundizar sobre su historia. Pero bueno, volviendo a la serie, lo que tiene es eso, que en el primer episodio nos presenta a las personas que están detrás de la investigación, siguiendo los pasos de este asesino en una época donde la tecnología no era una herramienta que ayudara para la resolución de los casos. Es así como el primero que conocemos es Gil Carrillo, quien en ese entonces era un joven detective, que es en gran parte el eje de este primer episodio. Conocemos un poco de su historia, cómo sirvió en el ejército y cómo poco a poco comenzó a realizar sus propios proyectos, como ir a la universidad y convertirse en policía para luego ser un detective de homicidios. Es que justamente el caso del acechador nocturno es su primer gran investigación. Pero no estará solo. El otro gran protagonista es Fran Salerno, que en oposición a Carrillo es un detective ya consagrado e incluso se podría considerar como la gran estrella de las investigaciones, porque él fue el investigador principal en el caso Hillside Strangle, en el que trabajó en 1977 y 1978. Este caso, que es mencionado en la serie, fue clave en su carrera, ya que fue Salerno quien finalmente descubrió que el estrangulador de Hillside era en realidad 2 hombres, los primos Kenneth Bianchi y Angelo Warner Jr., quienes secuestraron, violaron y torturaron a 10 mujeres y niñas de entre 12 y 28 años de edad y arrojaron sus cuerpos en las colinas que rodean el condado de Los Ángeles. Todo esto una década antes, más o menos casi una década antes de lo que ocurrió con Richard Ramírez. Pero eso es lo interesante de esta docuserie, que además de abordar la investigación y el caso, se profundiza en las víctimas y en los encargados de intentar resolverlo. Es que claro, Gil Carrillo comenta que en un primer momento su investigación fue cuestionada, ya que lo particular que tiene este asesino es que no sigue un patrón dentro de sus víctimas. Su primera fue justamente una mujer oriental, pero en el medio hubo casos de secuestro y abuso infantil, y a pesar de que Gil quería encontrar un punto en común, muchos de sus compañeros se burlaban de esto, aunque poco a poco, a medida que se fue investigando, fueron encontrando más puntos en común, comenzando por ejemplo por una huella de zapatillas.
Recordemos que aún en esa época no se utilizaba el ADN para las investigaciones de homicidios. Es que lo que más se destaca de esta miniserie es que se aleja de aquellas que se construyen en base a romantizar la figura de los asesinos como muchos otros documentales, sino que justamente en estos 4 episodios se habla muy poco de él. Es más, su nombre en realidad no es mencionado hasta los últimos episodios, cuando justamente nos estamos aproximando al momento de la investigación donde están encontrando la identidad del asesino. A través del relato de Carrillo y Salerno vamos ahondando en la investigación, como mencionamos anteriormente, cómo intentaron poder unir los casos y cómo a la vez toda la comunidad empezaba a tener miedo, ya que cualquiera podía ser víctima. Lo que caracteriza a este asesino es que justamente no tenía un perfil de víctima, sino que podía atacar desde niños hasta ancianos, entonces podía atacar a cualquier persona. Los barrios de Los Ángeles temían y la policía no tenía un dato exacto, ya que a la vez pocas eran las víctimas que quedaban para poder dar su testimonio. Aunque también seremos testigos de las trabas que tuvo la investigación, comenzando por una falla que en realidad la vemos en muchísimos documentales, que tiene que ver en las investigaciones policiales la falta de comunicación que hay entre los distritos policiales respecto a los casos que quizás estén conectados, pero muchas veces la falta de comunicación hace que no puedan tomar esto para la investigación. Ante eso, la idea de Carrillo fue realizar un video explicativo para uso interno de las fuerzas policiales para dar a conocer el estado de la investigación, sus datos y pistas, además de pedir que no revelen ciertos datos. Aunque en un momento también la política se mete en la investigación, haciendo que justamente uno de los datos mejores guardados salga a la luz. Lo mejor de todo esto es que lo conocemos desde la boca de los protagonistas. Tanto Salerno como Carrillo comentan los momentos de indignación que vivieron, los enojos e incluso también los momentos de peligro, porque ya que ambos se sintieron en un momento en peligro durante la investigación. Ramírez atacó cerca de la casa de Carrillo y tuvo que separarse de su familia, siendo uno de los momentos más duros de su carrera. Por supuesto, como mencioné anteriormente, las voces de las víctimas están presentes en los recuerdos de sus familias, que comentan el tormento que vivieron hasta que el asesino fue atrapado, como también se podría decir el alivio de alguna forma cuando fue capturado. Volvemos a destacar la importancia de esta producción en no romantizar al asesino. Es por eso que es muy interesante ver cómo fue capturado, ya que el caso hizo que la comunidad fuera una parte fundamental, no solo en lograr identificarlo, sino también en su captura, algo que la serie narra de una manera muy fiel con muchos testimonios de la época. Recién en el último episodio es donde conocemos de lleno a Richard Ramírez, hablamos un poco de su figura, cómo se comportó durante el juicio y cómo para muchos se convirtió en una celebridad, específicamente para mujeres que le enviaban fotos desnudas intentando coquetear con él. Veremos imágenes del juicio también donde un poco Ramírez juega e intenta hacer su propia jugada. Y es que sí, Night Stalker de Hunt for a Serial Killer es genial, ya que el relato no es un recuento de cuerpos, es un camino muy bien construido que profundiza en la investigación policial, sin caer en aspectos grotescos ni humillar a las víctimas. Al contrario, se le da voz a una comunidad que fue atormentada y que al mismo tiempo fue clave en la resolución del caso. Es que The Night Stalker de Hunt for a Serial Killer, la primera serie de True Crime estrenada este 2021 por Netflix, deja la vara muy alta para este tipo de contenidos, además que nos propone una nueva forma de contar estos casos que nos resultan tan fascinantes, sin volver a la gloria a esos asesinos célebres que en algún momento parecieron ser estrellas de rock. Me despido, mi nombre es Daniela Failiase, me encuentran en redes como @DaniFailiase y así comenzamos esta segunda temporada. Sigan escuchando más píldoras para no dormir para conocer más sobre el acechador nocturno. Universos alternos, con otras historias que no te han contado sobre tus relatos favoritos de terror. Bienvenidos a otra temporada de Píldoras para no dormir y una vez más al segmento Universos Alternos, que hoy nos lleva a todo el mundo de películas basadas en la historia de Richard Ramírez. La primera película en capitalizar los casos de Richard Ramírez fue The Night Stalker de 1986, con un clon de Harry el Sucio como Charles Napier, como un detective que da caza a un asesino de prostitutas. El villano, aunque está inspirado en Ramírez, se llama Chuck Summer
y es interpretado por Robert Starr, famoso por ser el antagonista de la trilogía Maniac Cop. Manhunt: Search for the Night Stalker de 1989 es una película televisiva que trata sobre la investigación de los crímenes de Ramírez y su posterior captura. George Cruz interpreta al asesino. En 1990 se rodó La Noche del Diablo, un thriller con Lou Diamond Phillips y Jeff Coward. La película trata sobre un policía que captura al asesino del Pentágono que tras morir ejecutado vuelve a la vida y posee a varias personas para acabar con el policía que lo llevó a la muerte. En el 2002 se estrenó Night Stalker, un film de bajo presupuesto escrito y dirigido por Chris Fisher, basado libremente en los asesinatos de Richard Ramírez, y está encarnado por Burt Roberts. En el 2009, Uli Lommel dirigió una película directamente para DVD también titulada Night Stalker, con Adolph Cortés en el papel principal. Durante muchos años se rumoreó con la realización de una cinta de mayor presupuesto y mejor apegada a los hechos reales, dirigida y protagonizada por James Franco y producida por Chris Cornell. Aunque este proyecto no prosperó ni se confirmó, en el 2016 sí terminó saliendo una película llamada The Night Stalker con Lou Diamond Phillips como Richard Ramírez. El personaje de Richard Ramírez aparece en el cuarto episodio de Devil's Night de la serie American Horror History, en su versión Hotel 2015. También vuelve a aparecer en la 9ª temporada de la serie, en su versión 1984, como parte del elenco principal. También tenemos muchas referencias de Richard Ramírez en la música. Twiggy Ramírez es el nombre artístico del actual bajista de la banda Marilyn Manson. Es una combinación del nombre de la modelo Twiggy y el apellido del asesino serial. La canción The Night Stalker del grupo mexicano de death metal Inception está basada en los asesinatos cometidos por él. La canción Handsome Killer del grupo canadiense Kindest Goats está basada en él. La canción Nocturnal Predator de la banda de thrash metal Legion of the Dead Man hace referencia a la vida de Richard Ramírez. La canción Acosador Nocturno del grupo de metal Soulfly está escrita en referencia a Ramírez. La banda de death metal venezolana Kruger ha sacado un nuevo tema haciendo clara referencia a la vida y asesinatos cometidos por Ramírez. Existe también un sello discográfico chileno independiente de metal extremo llamado Reza a Satán, aludiendo a la frase utilizada por Ramírez. Seguimos con toda la historia real de Richard Ramírez que nos cuenta Marisa Cariolo. Maldiciones de película, cuando el terror del cine se hace realidad. Ya mi compañera Daniela Faglace nos contó todo sobre El acechador nocturno, la serie de Netflix que nos retrata el proceso que llevó a la detención de Richard Ramírez, contado desde la perspectiva de los policías que lograron capturarlo y las víctimas del asesino serial que nos convoca. Por su parte, Mariano Core se adentró en la influencia del mismo en la cultura pop moderna, la música y las películas. Es tiempo de adentrarnos en la vida del hombre que acechó una comunidad, sembrando el terror en las calles y la paranoia constante. Es tiempo de hablar de Richard Ramírez y su espeluznante historia. Mi nombre es Marisa Cariolo, Cariolísima en Twitter e Instagram, y es momento de sumergirnos en un nuevo True Crime. Richard Ramírez nació de un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre era un obrero y un ex policía mexicano originario de Ciudad Juárez. Era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Los 4 hermanos Ramírez nacieron con defectos de nacimiento que van desde la dificultad respiratoria hasta deformidades óseas.
fueron resultado de los vapores químicos a los que estuvo expuesta su madre mientras, embarazada, trabajaba en una fábrica de botas. Cuando era niño quedó inconsciente tras golpearse con un columpio en la cabeza, mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Esto fue un hecho que marcó su vida de una manera crucial, dado que lo llevó a un tremendo ostracismo, dado que sus constantes e inexplicables ataques de epilepsia lo aislaban del resto de sus compañeros, en parte por su violencia y luego también por la vergüenza que devenía de los mismos. Pero no era solo eso lo que generaba en el adolescente. Estos desmayos fueron los que cambiaron la vida del mismo para siempre. También le generaron un miedo a la muerte extremo y esta enfermedad lo llevó, en cierta manera, a tratar de superar este temor a través de recorrer los cementerios locales, familiarizándose con el clima mortuario. Esto terminó convirtiéndose en una fascinación total por la muerte. Y en este punto entra en escena el primo de Richard, Miguel Mike Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Mientras Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes, le enseñaba técnicas para también él hacer lo propio y entrar en sigilo y lo que él había aprendido en el ejército. Incluso en 1973, Mike asesinó a su esposa frente a Richard luego de una violenta discusión. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. Trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes y en una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en la habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien terminó golpeando a Ramírez. Pero el matrimonio evitó volver al hotel para tener contacto con la administración y no presentó cargos. Después de dejar la escuela secundaria, se mudó a Los Ángeles y continuó cometiendo delitos de menor cuantía, donde fue encarcelado por robar un automóvil. En 9º grado abandonó la escuela y comenzó a fumar marihuana y solo comía de la tienda donde trabajaba. Su dieta era tan rica en azúcar que sus dientes comenzaron a pudrirse y su respiración era fétida y desagradable. Hablemos de los rasgos principales de la carrera delictiva. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, es uno de los asesinos en serie más prolíficos y viciosos que han aterrorizado la zona de Los Ángeles en los 80. Primero fue conocido como el asesino sin cita previa, porque invadía hogares, asesinaba y agredía sexualmente a los residentes. Esto ocurrió entre el 84 y agosto del 85. Usó una amplia variedad de armas y siempre dejaría símbolos satánicos en el lugar. Siempre se aseguraba de poder ver el miedo en los ojos de su víctima. En los primeros días de sus crímenes golpeó en el capó del auto a María Hernández para que ella lo viera mientras que él la atacaba. Y tiró por su parte a otra de sus víctimas, Verónica Yu, fuera del auto en lugar de dispararle por la ventana. Uno de los casos más importantes fue también el caso de Maxine Zazzara, donde él no solamente se procuró de que ella lo viera, sino que se llevó los ojos de la víctima consigo. Los investigadores lo identificaron como un asesino enfurecido por la crueldad en la que él asesinaba a sus víctimas. En un caso, la víctima, Patty Higgins, fue acuchillada y apuñalada en la garganta. Otra víctima, Florence Netilang, de 81 años, fue asesinada a martillazos por esta bestia. Otra cosa que era muy importante y un rasgo particular de Richard eran los bocadillos que él comía en la escena del crimen. Esto lo vemos en la docuserie cuando el detective Franz Salerno dice que él se sentía tan cómodo después de matar a alguien que se tomaba incluso su tiempo para tomar un refrigerio. Eso demuestra que una persona totalmente enferma. De hecho, se servía comida y bebida en la cocina después de que él había cometido las más terribles atrocidades. Cuando consiguió tu matanza, él se fue hacia la zona de San Francisco y la policía del área de la bahía, inclusive lo dice en la serie documental, que él mató a un contador llamado Peter Pan y violó a su esposa que se llamaba Bárbara. Y se comió todo lo que había en el refrigerador, vomitándolo luego en el piso de la cocina y masturbándose en el piso de la sala. Luego también, para cerrar la escena del crimen, escribió un símbolo satánico en la pared. ¿Qué pasa con las agresiones a los chicos? Esto es otro elemento distintivo de la marca de Richard Ramírez. Desafortunadamente, Ramírez tampoco perdonaba a los niños. Al principio de su ola de asesinatos, hubo una serie de niños pequeños que él lo que hacía era sacarlos de la cama, lo agredía y luego los abandonaba en un lugar lejano de su casa, disfrutando con esta cosa de poner a los niños en una situación de total indefensión, más aún en temprana edad. Uno de los sobrevivientes de sus ataques de 6 años sería una de las piezas cruciales para identificar a Ramírez más adelante. En algunos casos también agredía sexualmente a un niño con el que se encontraba en la casa durante un robo.
símbolos satánicos. Y acá tenemos otro elemento distintivo de Ramírez como asesino. No fue hasta que Ramírez dejó un pentagrama escrito en lápiz labial en la pared y en la pierna de la víctima que los investigadores establecieron la conexión con la adoración satánica. Pero también en ese momento trataron y pensaron que se podía tratar de un admirador de Charles Manson, que fue uno de los grandes asesinos en serie, si bien no por mano propia, que tenían una fuerte conexión con todo lo que es el satanismo. En los años siguientes dejaría más de estos pentagramas atrás y también le diría a sus víctimas que le jugaran a Satán en lugar de jurarle a Dios. Durante una comparecencia ante el tribunal sostuvo el pentagrama y después de declararse inocente dijo: Dios te salve, Satanás. Hubo una oportunidad donde casi lo detienen a Richard Ramírez y fue una cosa totalmente fortuita lo que hizo que no fuera así. Los investigadores estuvieron cerca de detener a Ramírez en varias ocasiones. Una vez intentó un secuestro pero fracasó. Mientras se alejaba, cometió una infracción de tránsito y un policía lo vio. Mientras que trataban de detenerlo y verificaban su nombre, su licencia de conducir y toda la documentación devenida de un simple tema de tránsito, él escuchó una transmisión de su intento de secuestro en la radio de la policía y dibujó un pentagrama en el capó de su auto robado y comenzó a correr. Ahora se sabe que Ramírez tenía una dentadura muy mala, recuerdan lo que hablamos sobre su alimentación, y en el auto robado encontraron una tarjeta de presentación para un consultorio de un dentista. Tras la investigación, supieron que un hombre llamado Richard Mena había estado allí y le habían hecho una serie de radiografías que mostraban que tenía un diente muy infectado, por lo que obviamente él tendría que volver a la cita con el odontólogo. Los investigadores entonces pusieron 2 oficiales de custodia en el consultorio del dentista para que estuvieran listos al momento del regreso de Richard. El consultorio del dentista instaló aparte una alarma para que los empleados pudieran presionar cuando regresara Ramírez si es que éste lo hacía, lo cual hicieron. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y Ramírez no se presentaba, lo que hicieron fue simplemente dejar la alarma y sacar a las custodias. En el momento que Ramírez sí se presentó a la consulta odontológica, los empleados tocaron la alarma, pero la alarma nunca sonó, con lo cual ese fue el momento en que ellos se perdieron la oportunidad de apresar por una cuestión odontológica a uno de los asesinos en serie más grandes de la sociedad norteamericana. Ahora bien, hablemos un poco de quiénes eran sus héroes. Cuando finalmente arrestaron a Ramírez, él lo llamó a Salerno señor Salerno, como una señal de respeto. Pero también él admiraba a los Hillside Stranglers, unos asesinos en serie que Salerno sí había detenido previamente. Era un estudiante, es lo que dice Salerno sobre cuál era la postura que tenía Richard sobre el resto de los asesinos. Ahora bien, ¿quiénes eran los Hillside Stranglers? Fueron 2 asesinos en serie estadounidenses que aterrorizaron a Los Ángeles unos años antes, entre octubre del 77 y febrero del 78, con los apodos que eran originados del hecho de que muchos de los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos en las colinas que rodean a Los Ángeles estrangulados. Inicialmente se creyó que solo era una persona la responsable de estos asesinatos y de estos cuerpos que aparecían en esta zona de Los Ángeles. La policía, sin embargo, sabía por la posición en que estaban dispuestos los cuerpos que solamente 2 individuos podían llegar a colocar los cuerpos de esta manera. Entonces se empezó a hablar justamente de que eran 2 personas las que realizaban estos asesinatos. Y eran justamente los primos Kenneth Bianchi y Angelo Buono Jr., quienes luego fueron condenados por secuestrar, violar, torturar, asesinar a 10 mujeres y niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 28 años. Para persuadirlo de que hablara a Richard una vez que lo apresaron, lo pusieron en la misma celda que los Hillside Stranglers, y él se emocionó. Más tarde le preguntó a Salerno y a Carrillo si asistirían a su ejecución porque él realmente tenía y sentía que él era una estrella. Lo más extraño y lo más creepy, para cerrar este true crime que tiene mucho que ver con la historia moderna de la criminología, es que, al igual que pasó en su momento con Charles Manson, vuelve a pasar acá, él tenía muchísimas fans y era una persona muy histriónica, a pesar de esto de que decimos de que físicamente no era demasiado bello y este estado de putrefacción que tenía en sus dientes. Empezó a tener muchísimas fans y estas fans también se identificaban con todos los símbolos de demonología que tenía Ramírez y asistían incluso a todo el procedimiento judicial y trataban de avivarlo y le mandaban cartas. Esto posiblemente sea uno de los elementos más creepy de este hombre que acechó a una sociedad entera y que dejó una marca imborrable en la cultura pop, desde el horror que generó en todas sus víctimas y las personas que fueron testigos de ese hombre tan desagradable y de esa terrible tendal de víctimas que dejó en la historia norteamericana.
They are the women in black, admirers of Richard Ramirez. Why were you in the courtroom today? I just wanted to see what he looked like. I think he's cute. This woman, who gave her name only as Paige, calls herself a Satanist. She says Ramirez has written letters to her and that she's talked with him in jail. Everyone makes him look so bad, but I know that he's a nice person because I've met him, and I know. He's convicted of 13 murders. I know. Nos encontramos en 15 días para más píldoras para no dormir.